Hasta ahora, pocos investigadores habían tratado en profundidad la presencia de la danza en la obra de Shakespeare y su implicación en la narrativa dramática. Lo más lejos que se llegó fue a contar el número de nombres de danzas que aparecían o las referencias generales a este arte presentes en los textos. French y Sorel coinciden en su catalogación de 12 títulos de danza y 50 referencias, aunque como sucede en España con los entremeses, las partes bailadas irán adquiriendo cada vez mayor importancia y pasarán de ser elementos de transición a tener cierta entidad dramática. Pero ¿cuál era el contexto social en el que se desarrolló el teatro isabelino? Por una parte, la tradición medieval del teatro, las festividades populares de las distintas estaciones del año, los antiguos espectáculos rituales con pantomima y las mascaradas sobrevivieron al convulso periodo Tudor, donde germinó la Reforma protestante y enfrentó a Enrique VIII con la Iglesia católica. La ascensión al trono de Isabel I, quien supo mantener un difícil equilibrio entre la exigencia de ambos bandos y la estabilidad de su reinado, favoreció la consolidación de una nueva clase social de gran poder económico que fue determinante en el crecimiento del mecenazgo que ya había establecido Enrique VII. Las familias ricas encontraron en el patronazgo de las artes un medio de demostrar el estatus conseguido o el prestigio dinástico. Del otro lado, el florecimiento de una literatura sofisticada, nacida de la fusión de elementos humanísticos y cortesanos propios del Renacimiento, dio lugar a la aparición de un teatro secular espectacular. La tradición de las mascaradas, en las que los nobles interpretaban personajes mitológicos o alegóricos e iban acompañados de escenografía, atrezzo y vestuario, había alimentado desde siempre el gusto por las representaciones. Los cómicos ambulantes, que normalmente actuaban al aire libre, empezaron a organizarse en compañías estables apoyadas por el mecenazgo de esos nobles prominentes. La propia reina contaba con un grupo de actores, de Queen's Players, e incluso su amante, Robert Dudley, patrocinaba el suyo, los hombres del conde de Leicester. Este cúmulo de circunstancias trajo la construcción de recintos cerrados para las representaciones. El primero de ellos, en 1576, con el apropiado nombre de The Theatre, el teatro, tuvo tanto éxito que fue rápidamente imitado. El siguiente fue The Curtain, el telón, en 1577, y le siguieron The Rose, la rosa, en 1588, The Swan, el cisne, en 1595, y el más conocido de todos y asociado con Shakespeare para la posteridad, The Globe, el globo, en 1598. Los actores subieron de estatus y un clown, Richard Tarleton, fue el primer actor profesional que alcanzó fama nacional. Tarleton, quien al parecer disfrutaba del favor de la reina, también improvisaba versos y componía baladas. Después de él, otros actores alcanzaron prestigio, como Richard Burbage, para quien Shakespeare escribió muchos de sus grandes papeles, y su gran rival en las tablas, Edward Alleyn, tan próspero que pudo financiar la construcción de un teatro, The Fortune, el Fortuna. Que el público pagara su entrada proveyendo continuamente de fondos a los teatros públicos fue fundamental para el surgimiento de un nuevo teatro y provocó el desarrollo en paralelo de teatros privados con una notable mejora respecto a los teatros públicos. Tenían un tejado. El escenario abierto, del que el globo es un buen ejemplo, puede verse como un sucesor de las plataformas que se montaban en las ciudades medievales, a veces con ruedas para facilitar su desplazamiento de un lugar a otro. Pero ahora, los teatros contaban con un escenario de mayor complejidad y sus dimensiones permitían que los actores se alejaran de la escena principal para sus apartes, esos monólogos de algunos personajes del teatro isabelino o las reflexiones personales que no debían ser escuchadas por los demás. Este nuevo teatro, y el de Shakespeare en concreto, contaba con la danza como un elemento no solo decorativo, sino lleno de significación. La danza se había aceptado, dentro del comportamiento cortesano que divulgaban tratados como el libro del Cortillano de Castiglione, ya mencionado en mis crónicas anteriores, como un símbolo de armonía y gracia. Como señala Brissenden, Shakespeare utiliza la armonía de la danza para expresar uno de sus grandes temas: poner orden en un mundo caótico. En las obras de Shakespeare, la danza podía aparecer de varias formas. En vez de ejecutarse, se nombraba,
y servía para crear imágenes en el espectador que definieran la personalidad y el carácter de los personajes. O bien se bailaba como parte de la acción, haciéndola avanzar. También podía aparecer como un elemento festivo al final de la obra. Es por eso que, aunque fundamentalmente echa mano de las danzas cortesanas, no rechaza las más populares, como las Morris Dances, las moriscas, para delinear los personajes más vulgares. Sus piezas históricas hasta 1600 presentan la danza como metáforas de la personalidad de sus personajes, pero no se bailan. Así, en Ricardo III, la danza para el maquiavélico personaje representa la decadencia de la corte comparada con la masculinidad del campo de batalla y relaciona la danza y la música con laxitud moral. Su feroz crítica a la frivolidad de la danza, sinónimo muchas veces del acto sexual, y su exaltación de la hombría del guerrero es una cruel paradoja de su deformidad física que le impedía sobresalir en ambas. El significado peyorativo de la danza aparece en la diatriba contra las mujeres que Hamlet dirige a Ofelia, relacionando una giga con el paseo y la promiscuidad, usando las connotaciones indecentes que tenía esa danza. Otra danza popular y considerada vulgar, la morisca, es usada en la obra Enrique V como símbolo de lo sangriento y violento de la guerra, y uno de sus personajes más emblemáticos de esta danza, el rey fingido, aparece simbólicamente en la obra Enrique VI en el humillante gesto de la reina Margaret al coronar a York, su víctima, con una corona de papel después de apuñalarlo. Cuando Shakespeare escribe Ricardo II, es probable que hubiera tenido un mayor contacto con la corte. Esto, unido a que es su obra con menos acción bélica, podría ser la razón de que sea, sin embargo, su obra histórica con más referencias a la danza hasta el momento, pero la gran mayoría de carácter negativo. En una escena, estando la reina y sus damas preocupadas por la perspectiva de una guerra inminente, le preguntan a la soberana si la danza no sería útil para liberar sus oscuras preocupaciones, y su respuesta es muy clara. Mis piernas no pueden disfrutar de mudanza alguna, cuando mi pobre corazón no muda su tristeza. Así pues, nada de danza, mi niña, cualquier otro deporte. Las connotaciones negativas continúan con las referencias a la danza asociada bien a lo afeminado y pacífico, a lo grosero o a la irresponsabilidad de la juventud. Por ejemplo, en la segunda parte de Enrique IV. Y en Enrique V, cuando el rey le grita al entonces príncipe Hal: ¿Tendrías un rufián que soltara tacos, bebiera, bailara, estuviera de fiesta toda la noche, robara, asesinara y cometiera viejos pecados de nuevas formas? Y es en Enrique V donde Shakespeare usa el término gallarda por primera vez para despreciar al delfín de Francia. A pesar de que Castiglione y Ascham, entre otros, recomendaban la danza como una destreza del hombre noble, las actitudes expresadas en esta obra reflejan más la visión de Erasmo y Luis Vives sobre la danza, a la que consideraban un pasatiempo frívolo, inadecuado para un príncipe, y reforzaban la imagen de Enrique como el gobernante cristiano ideal. La danza, sin embargo, abunda en la mayoría de sus comedias, pues sus tramas parten de un comienzo desordenado para terminar con un final feliz donde todo se ordena y reina la armonía. Justo la esencia misma de la danza. Esto es muy claro en Como gustéis, Mucho ruido y pocas nueces y Sueño de una noche de verano que acaba con una danza. En sus comedias aparecen danzas más vivas como las gigas, la gallarda o el cinque passi. En Noche de Reyes, además, el personaje del payaso hace alusión en la segunda escena del cuarto acto a una nueva danza, el hornpipe, seguramente inspirada en una especie de cuerno tocado por pastores que tiene un origen ancestral en Inglaterra. En Trabajos de amor perdidos hay una clara relación entre danza, diálogo, personaje y argumento, aunque no danza bailada, sino la idea de la danza, pues toda invitación o plan para una masque o una danza es sistemáticamente rechazada. Sin embargo, la usa más que en ninguna otra obra en El sueño de una noche de verano, seguramente inspirada por los festejos tradicionales del Día de Mayo y las fiestas estivales. La danza afecta claramente las relaciones de los personajes y refleja el conflicto entre orden y caos de ambos mundos, y la danza final de las hadas trae por fin armonía. Es clara la distinción entre lo que bailaba la plebe y lo que danzaban los cortesanos.
Los pastores y la gente del pueblo bailaban rondas en círculo a la vez que cantaban, o las muy populares Morris Dances. Titania es la primera que introduce la idea de la danza cuando trata de hacer las paces con Oberón, invitándole a bailar. Si bailas pacientemente en nuestra ronda y asistes a nuestros festejos bajo la luz de la luna, venid con nosotras. Venid. Ahora una ronda y una canción de hadas. Pero Oberón rechaza la invitación. Los artesanos son otros de los personajes que bailan, seguramente country dances o Morris dances. Respecto a las Morris, parece ser que llegaron de la península ibérica en la Edad Media y que en tierras británicas se fundió con una suerte de danza anterior, una especie de pantomima musical sobre la figura de Robin Hood y sus alegres camaradas. La danza Morris tiene referencias desde el reinado de Enrique VII, es decir, desde el último cuarto del siglo XV, y siempre con referencias a los personajes Robin Hood, Marian y Freytag. La popularidad de la Morris creció durante el siglo siguiente e incluso William Kemp, un cómico de moda, se cree que amigo de Shakespeare, realizó en 1599 la hazaña de recorrer las 110 millas que separan Londres de Norwich ejecutando este baile. Pero la danza tiene dimensiones simbólicas más interesantes. En Mucho ruido y pocas nueces, Beatriz utiliza sus distintos estilos para hacer una analogía de las fases del enamoramiento cuando dice: el cortejo es como una giga escocesa, excitante y veloz, y tan intensa como fantástica. La boda, educadamente discreta, como una mella, llena de pompa y antigüedad. El arrepentimiento es como bailar el cinque passi con las piernas débiles, cada vez más rápido hasta caer dentro de la tumba. En Trabajos de amor perdidos, el personaje del español Adriano de Armado y su paje Moz quedan definidos al mencionar la branle francesa y el canario, una danza de origen español reconocido. Las danzas en círculo recibían el nombre de round o roundel en Inglaterra y estaban asociadas a las festividades populares del día de mayo, por lo que eran perfectas para definir a los personajes que no pertenecían a la corte, para los que se reservaban danzas como la volta, las gallardas, las measures o la pavana. Shakespeare alude a menudo a damp, botar, una composición bailable que también podía interpretarse únicamente como mera pieza instrumental. Su origen sería centroeuropeo y era una danza lenta y quejumbrosa. En las tragedias, tanto isabelinas como jacobinas, la danza está conectada normalmente con la muerte y se convierte en un irónico y poderoso símbolo visual. Otro autor de la época, Thomas Middleton, en su obra de 1607, La tragedia de los Vengadores, presenta a un grupo de bailarines de una masque que se revelan finalmente como asesinos. Y John Ford, en su obra de 1638, Lástima que sea una puta, presenta a la celosa Hipólita intentando envenenar a su antiguo amante en el curso de una danza. Volviendo a Shakespeare, la poderosa evocación trágica de la danza la podemos ver en Romeo y Julieta, Macbeth y Timón de Atenas, reflejando el cambio de estado de ánimo de aquel tiempo. Cuando Romeo se cuela en la fiesta lleno de aprensión, Benvolio trata de convencerle diciendo que tan solo bailarán una mecha y se irán. Mecha equivaldría a la mudanza española, pero también a una danza completa. Además, measure significa también medida en inglés, y aquí Shakespeare hace un juego de palabras sobre dejar que la familia enemiga les tome la medida, ya que ellos bailarán una y dejarán la fiesta. But let them measure us by what they will, we'll measure them a measure and be gone. Shakespeare no se detiene en describir la danza, pero la novela de Luigi da Porto, que le sirvió de inspiración, publicada póstumamente en 1530, nos ofrece una breve imagen de la estructura de la danza, donde una figura para todos los participantes estaba seguida de otra solo para las damas, una más solo para los caballeros y una última donde cada dos caballeros bailaban con una dama. Esta puede ser la estructura de uno de los balli italianos de la época. La danza se usa como metáfora de la pelea de espadas entre Mercucho y Teobaldo, cuando comparando su arma con el arco de un violín, amenaza al Capuleto con hacerle danzar. De la misma forma en que las hadas bailan al final del sueño, trayendo armonía y bendiciones para todos, en Macbeth, las brujas danzan al comienzo, alimentando engaño y destrucción. Una acotación en la escena tercera del primer acto señala: danzan juntas en círculo,
clara referencia a una ronda, un baile con raíces rituales presente en muchas celebraciones cristianas y paganas. Otra acotación, esta vez en la primera escena del acto cuarto de Macbeth, señala: música. Las brujas danzan y desaparecen. No sabemos qué tipo de danza ejecutarían, pero podemos obtener cierta información paralela de la descripción que en 1609 hace Ben Jonson de las brujas danzantes de su Mask of Queens, Mascarada de las Reinas. Con una música repentina y extraña, sucumben en una danza mágica llena de absurdos cambios y gesticulaciones, aunque muy apropiadas en ellas, quienes en sus encuentros hacen todas las cosas contrarias a las costumbres del hombre. Danzan espalda con espalda y cadera con cadera, unidas sus manos y haciendo círculos de espaldas hacia el lado izquierdo con extraños y fantásticos movimientos de sus cabezas y cuerpos. La duda de hasta qué punto las brujas impregnan el resto de la acción de la obra, como instigadoras o chivos expiatorios de la multiplicidad de desviaciones morales en el comportamiento de Macbeth, se origina en esta enigmática danza. Este podría ser un claro ejemplo de la dualidad de la que hablaba al principio: teatralización y movimientos caprichosos frente a reconstrucción rigurosa, y una prueba de que la fantasía y la imaginación ya se incorporaban entonces en las danzas para el escenario. Como se ve, entre las influencias más notables que recibe la danza teatral están las espectaculares masques cortesanas, de las que ya hemos hablado. Queda patente en la trama de Noche de Reyes, festividad que solía acoger este tipo de evento. Resumiendo, la danza en la obra de Shakespeare refleja y expresa la fusión de los elementos trágicos y cómicos que caracterizan la mayoría de ellas. Pero de nuevo surgen las dificultades cuando queremos reconstruirlas. Además, la popularidad de su obra presenta un reto respecto al uso teatral de esas danzas. ¿Cuánto de reconstrucción y fidelidad al original poseen? ¿Hasta qué punto la libertad creativa del director de escena o del coreógrafo puede llegar a traicionar el valor dramático que quiso concederle su autor? La aparición de proyectos teatrales como la reconstrucción de The Globe, El Globo, y su preocupación por recrear las prácticas teatrales originales ha impulsado la necesidad de plantearse ese mismo rigor respecto a las danzas que aparecen en sus obras. Bailarines, actores, estudiosos, músicos, historiadores contribuyen con su trabajo a esta difícil tarea. El resultado, como siempre, será muy variado, pero es importante ser riguroso. Hay unas frases de Shakespeare perfectas para terminar. El aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos. Donde quiera que estemos, está también nuestro aprendizaje. Y las improvisaciones son mejores cuando se las prepara. Pero estamos hablando de danza, así que terminemos de forma más festiva, como el final del Sueño de una noche de verano, cuando Oberón dice: brillen alegres luces junto a la lumbre medio apagada, y cada duende y hada salte tan ligero como el ave sobre los espinos, y siguiéndome, bailen y canten alegremente. En mi próxima crónica veremos cómo se danzaba en la corte española de los siglos XVI y XVII. ¿Fue Felipe II el oscuro y fanático tirano, según la leyenda negra alimentada por sus enemigos? ¿O fue un rey aficionado a la danza, a las fiestas cortesanas y los ritos de la caballería medieval, así como un ardiente amante de las mujeres, como parecen señalar las últimas investigaciones? Tendréis que esperar a la próxima para averiguarlo.